Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, los testimonios y los rostros de la odisea que enfrentan los latinos que emprenden largos, clandestinos y peligrosos viajes con destino hacia los Estados Unidos, a donde pretenden entrar sin documentos y sin autorización legal. El punto clave de la noticia: cruzar o morir. Esa es la disyuntiva que enfrentan los menores inmigrantes que huyen de la violencia y de la pobreza de sus países de origen. Algunos niños buscan mejorar sus condiciones de vida, otros lo hacen para reunirse con sus seres queridos en la potencia norteamericana. Para ellos, cruzar la frontera que divide a México con Estados Unidos representa el cumplimiento del anhelado sueño americano. No lograrlo significa en muchos casos la muerte. Un ligero equipaje, unos cuantos dólares, un mapa y en la mente el sueño americano. Esa es la decisión que han tomado miles de niños centroamericanos que solos tratan de viajar hacia Estados Unidos. Una decisión que los sumerge en un sinfín de peligros en su largo viaje hacia la frontera de México con la Unión Americana. Una decisión que toman huyendo de la violencia y la falta de oportunidades en sus países de origen. Nunca habíamos visto semejante problema. Esto tiene orígenes, en el caso de Honduras, en la violencia generada por el narcotráfico. El drama de estos pequeños ha generado una de las peores crisis humanitarias en la región, hecho que lo convierte en uno de los principales desafíos en la agenda de algunos mandatarios latinoamericanos y del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Es por ello que el próximo año, en la 7ª Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Panamá, este tema será uno de los ejes. Así lo anunció el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, luego de reunirse con su homólogo de Panamá el pasado 28 de agosto. El asunto de los menores migrantes centroamericanos es uno de los temas que el presidente panameño Juan Carlos Varela propondrá en la agenda de la próxima Cumbre de las Américas que se realizará en Panamá, porque estamos seguros que es de interés para todo el continente. El encuentro tendrá como lema el desarrollo sostenible y la justicia social de todas las Américas. Tal vez la misma justicia que requieren los niños inmigrantes centroamericanos. Allí se prevé que los mandatarios del denominado Triángulo Norte, conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras, le expresen a Barack Obama que solucionar la crisis de los niños debe ser una tarea compartida con la administración de la Unión Americana. Pero, ¿qué pueden pedir estos gobiernos a Obama? El pasado 25 de julio, los tres mandatarios le plantearon en Washington al presidente estadounidense que creara un Plan Centroamérica, un esquema similar al que Estados Unidos ejecutó con Colombia en el año 1999, con el objetivo de prevenir el flujo de drogas ilegales hacia su país, así como ayudar a Colombia a promover seguridad. O también similar al Plan Mérida, implementado en México en el año 2008 para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Yo creo que ahora se debería relanzar un nuevo plan centroamericano y que ese nuevo plan ataque las raíces que son, por un lado, la violencia, por otro lado, la creación de oportunidades de empleo y por otro lado, también las oportunidades de desarrollo humano. El punto clave de la noticia: la falta de un consenso o un acuerdo continental que ponga fin a la crisis y a la tragedia humanitaria que ha desencadenado el aumento del flujo de menores de edad que arriesgan su vida para entrar clandestinamente a los Estados Unidos. Cifras de la Agencia de Protección Fronteriza y de Aduana indican que desde octubre del año pasado han sido detenidos cerca de 63,000 niños. La mayoría de ellos son procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Tomar la decisión no es fácil. Dejar atrás una vida por un incierto sueño tampoco. Muchas son las razones, pocos los recursos, pero el anhelo de vivir en la Unión Americana es grande. Aparte de sus pocas pertenencias, todos viajan con un drama interno. En algunos casos huyen, en otros buscan. Espiral de violencia.
Uno de los principales factores que motiva a los niños centroamericanos a viajar hacia la Unión Americana solos es la espiral de violencia que se vive en sus países de origen. Por ejemplo, Honduras es considerada, según el Informe Global de Homicidios 2013 de la ONU, como la nación más violenta del mundo, con una tasa de homicidios de 90,4% por cada 100.000 habitantes. En el caso de Guatemala, se registraron 6.072 muertes violentas en 2013, lo que representa un promedio de 16,63 diarias, según las estadísticas divulgadas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. A eso se le suma la gran presencia de las denominadas maras. Se trata de las pandillas que delinquen en Honduras, así como en El Salvador y en Guatemala, y que según los gobiernos de las tres naciones son una amenaza latente para la infancia de la región. Fíjense ustedes, por cada 9 menores no acompañados que cruzan la frontera de Estados Unidos, 7 provienen de localidades hondureñas ubicadas en la ruta interna del narcotráfico. Pobreza. El drama de los niños centroamericanos que huyen solos a Estados Unidos también tiene sus raíces en la situación económica en sus respectivos países. Lo que quiero es progresar pues, y ser alguien en el más allá. No quedar así como dicen, fracasado en su país. Honduras figura entre las naciones con menores ingresos de Iberoamérica, con una pobreza extrema del 42,6% de los hogares en 2013, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Somos conscientes que la pobreza y el escaso desarrollo de oportunidades es una constante en estas mismas áreas. Lo reconocemos. Reunificación familiar. Emprender esta peligrosa travesía también es producto del anhelo por reencontrarse con sus familiares. La primera, reunificación familiar. Vamos buscando a nuestros padres, a nuestra madre que viajó allá, al padre que buscó nuevas oportunidades. Y precisamente para entender los alcances que tiene esta tragedia humanitaria para los niños indocumentados, el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, entrevistó en la ciudad de Tegucigalpa a la primera dama de Honduras, Ana García. La líder política centroamericana hace una reveladora radiografía de la grave situación que enfrentan los menores de su país que solos emprenden la llamada ruta de la muerte para entrar sin permiso legal a los Estados Unidos. Nos acompaña Ana María García de Hernández. Ella es la primera dama de Honduras, es la esposa del presidente Juan Orlando Hernández. La hemos invitado en este especial periodístico que ha preparado el programa La Noche, pues a propósito de ese flujo de niños, de menores de edad, que pues han venido viajando en el último año fiscal a los Estados Unidos, lo han hecho clandestinamente y enfrentan condiciones infrahumanas en este recorrido en el que buscan la mayoría de las veces llegar a los Estados Unidos para reunirse con sus padres que están indocumentados en la potencia norteamericana. Primera dama de Honduras, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias, gracias por la invitación y por poder conversar sobre este tema que para nosotros en nuestro país ha sido muy importante en los últimos meses, ya que afecta la vida de muchos niños, de muchos jóvenes y de muchas familias. Así es, primera dama, y creo que usted es una de las protagonistas de este tema en el continente americano, porque en su posición de primera dama ha sido una de las mujeres que pues ha estado luchando, ha estado acompañando a estos menores de edad, no solamente en el momento en el que llegan a Estados Unidos, sino también cuando son deportados, tanto de México como de la potencia norteamericana. Quisiera que usted le explicara a nuestros televidentes en el continente americano exactamente cuál es la situación que enfrentan en este momento los niños hondureños que se atreven a tomar esta travesía de la muerte para llegar hacia los Estados Unidos. Bueno, cuando comenzamos a entender este problema, lo primero que hicimos fue viajar a Estados Unidos y hace algunas semanas atrás también viajamos a México para poder conversar con la gente que está saliendo de nuestro país, al igual que hemos recibido a muchas de las familias y de los menores que han sido retornados. Este realmente es un problema que tiene muchas causas. No es una sola causa precisa la que motiva a los menores a salir de nuestro país, o más bien diría yo, porque lo correcto es señalar que la mayoría de estos menores son mandados a traer por sus padres que viven de manera indocumentada en Estados Unidos y que en algún momento tuvieron la expectativa
apoyada mucho por los coyotes, por los traficantes de personas, de que si llegaba un menor a Estados Unidos y cruzaba la frontera de Estados Unidos, este menor se iba a poder quedar de manera legal en aquella nación del norte. Entonces, son muchas las causas. Algunos dicen que es por violencia, otros señalan que se van por falta de oportunidades, pero el denominador común que nosotros hemos encontrado es el deseo de reunificarse con sus familias. En Estados Unidos, al mes de junio, habían ingresado en este año fiscal 2014 aproximadamente 15,000 menores hondureños no acompañados. De estos menores hondureños no acompañados, cerca del 90% ya estaban viviendo con sus padres en Estados Unidos, porque una vez que se concluye el proceso ante las autoridades migratorias, la misma ley del 2008 que fue emitida en Estados Unidos manda que los menores sean puestos bajo la custodia de un familiar o de un sponsor en Estados Unidos mientras se procede con el juicio ante la autoridad migratoria. Así que la mayoría de estos menores hoy están con sus padres y lograron el propósito que originalmente se propusieron, que era la reunificación familiar. Sin embargo, pudimos entender que este fenómeno no solo afectaba a los menores no acompañados, sino que también hubo una movilización masiva de familias. Una madre que viajaba con sus 2 hijos, un padre que viajaba también con sus hijos, una familia completa que se movilizaba para poder ingresar. Todos ellos con la falsa creencia de que si llegaban a Estados Unidos con un menor en brazos, no iban a ser deportados. Hoy vemos que Estados Unidos ha cambiado su política migratoria y que ya las familias que antes no eran deportadas, ahora sí son deportadas. Y ya nosotros en nuestro país hemos recibido 3 vuelos de familia de Estados Unidos. Quisiera que habláramos un poco sobre eso, señora Ana García. Usted como primera dama también supongo que conoce pues otra de las causas que pues ha llevado a cerca de 3,000 niños hondureños a que dejen su país cada mes. Esas causas internas, digamos, ¿a qué tipo de problemática responden? ¿Únicamente a esta intención de reunificarse familiarmente o quizás también hay unas condiciones sociales, una falta de oportunidades que estos niños no tienen en Honduras y quizás, como sucede en otros países como Guatemala, pues también los están llevando a abandonar su país? Sí, en efecto, como se lo dije antes, este es un problema multicausal, hay muchas causas. Una importante es el deseo de reunificación, pero tampoco podemos desconocer la situación de violencia que se vive en nuestras naciones. Y ahí mi esposo, el presidente Hernández, ha sido muy enfático y lo ha dicho en reiteradas ocasiones, incluso en las conversaciones que se tuvieron recientemente con los presidentes centroamericanos y el presidente Barack Obama, de que uno de los factores que está motivando la ola de violencia que vive en nuestro país es el tráfico de drogas. Tráfico de drogas que afecta a nuestro país, drogas que se producen en el sur del continente americano, que atraviesan desgraciadamente nuestra región centroamericana y que van con destino al norte del continente. Pero es aquí en Centroamérica y en el caso particular de Honduras donde nos han dejado una estela de muerte y de violencia en los últimos años. Decía el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Kelly, recientemente en una comparecencia aquí en nuestro país, que el 85% de la violencia en el país se debe precisamente al tráfico de drogas. Nosotros hemos hablado como fuerza de tarea, no desconocemos la situación que se vive en muchas zonas de nuestro país, donde el crimen organizado ha estado causando temor en muchas de estas familias, en muchos de estos menores, que para evitar caer en manos del crimen organizado, pues también son mandados a traer por sus familias en Estados Unidos. Pero es una situación que nos hace reflexionar a todos y que nos indica que este no es un problema únicamente de Honduras, sino que es un problema regional, donde tenemos que ser corresponsables todos los países, tanto los países expulsores de los menores como los países de tránsito y los países receptores. Y es una problemática en que todos tenemos que contribuir, porque al final se trata de la vida de seres humanos inocentes, de niños, de niñas, de familias completas que ven afectadas sus condiciones de vida a raíz de esta ola de violencia y que
una alternativa que tienen es la de movilizarse hacia Estados Unidos, donde en su mayoría todos tienen algún familiar que los está reclamando. Nuestro país ha tomado medidas para evitar esto. Primera dama, qué pena interrumpirla. Usted habla de un punto bien interesante y es el que tiene que ver con la corresponsabilidad. En este momento, ¿qué diagnóstico usted hace de esta situación? ¿Realmente todos los países de Centroamérica, ya de Norteamérica como México y en Estados Unidos, creen usted que han asumido la responsabilidad que deben asumir en esta problemática o únicamente le han dejado este problema a los países de origen de estos niños que son Guatemala, El Salvador y específicamente Honduras? Bueno, se ha hablado con todo el área, con los 3 países centroamericanos, se ha hablado con Estados Unidos y en este momento se está a la espera de que el Congreso y el Senado en Estados Unidos retomen los debates para ver cuál es la decisión final en relación a las ayudas que se habían ofrecido para poder apoyar la situación de los menores no acompañados migrantes en nuestros países. En nuestro país, junto con Guatemala y El Salvador, presentó una propuesta en Estados Unidos, una propuesta que está siendo avalada también por el BID, por el Banco Interamericano de Desarrollo, y que en un futuro cercano será nuevamente presentada, que es lo que se denomina la Alianza por la Prosperidad, porque hemos llegado a la convicción de que para evitar que este problema se continúe dando, para evitar que los menores continúen saliendo de nuestro país para llegar a Estados Unidos, tenemos que trabajar en las causas que motivan, no únicamente en los efectos. Y cuando ponemos nuestra mirada únicamente en las fronteras en Estados Unidos, estamos hablando del efecto de la movilización, pero para evitar el efecto tenemos que trabajar en la causa. Y las causas siguen estando en nuestros países: el combate a la violencia, el combate a las drogas, la generación de oportunidades, mayor inclusión social, mejor educación, o sea, toda una serie de medidas que nuestro país ya está tomando, pero que obviamente si contamos con el apoyo de otros países vamos a poder hacerlo más efectivamente, más rápidamente y de esa manera evitar que nuestras familias sigan movilizándose. Sí quiero comentarle que afortunadamente, dígame. Bueno, son muchas preguntas las que tengo y es muy corto el tiempo, por eso quisiera conocer, digamos, en voz suya, en palabra suya, quisiera conocer dentro de las experiencias que usted ha tenido, no solamente en los encuentros que ha sostenido con los niños que están en Honduras, sino también con los que han sido deportados desde México. ¿Usted cuál cree que es la constante de estos niños? ¿Qué tipo de experiencias, qué tipo de riesgos son los que ellos enfrentan cuando emprenden esa travesía y que estoy seguro muchos de ellos le han manifestado a usted? ¿Qué tipo de riesgos? Yo tengo un informe acá en mis manos que me habla de que cerca del 70% de los menores hondureños que han asumido la decisión de entrar clandestinamente a Estados Unidos han sido víctimas de abuso sexual en ese tránsito hacia la potencia norteamericana. ¿Cuáles son los riesgos que ellos enfrentan, primera dama? Bueno, quiero contestarle brevemente esto porque en efecto hay enormes riesgos y nosotros hemos hecho mucho énfasis en los padres de familia, de los riesgos para sus hijos, riesgos de que puedan ser violadas las niñas. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que cuando emprenden un camino hacia Estados Unidos en manos de un coyote, de un traficante de personas, lo primero que les dan son pastillas anticonceptivas a niñas de 12 años, a niñas de 13 años, porque saben el enorme riesgo de que estas niñas puedan ser violadas en el camino. Riesgos de secuestro, hemos tenido varios casos, reportes de menores que iban hacia Estados Unidos y que fueron secuestrados en México por grupos organizados del narcotráfico y del crimen organizado. Se ha escuchado también algunos casos de menores que son utilizados para extracción de órganos, menores que son utilizados en la trata de personas también, menores que mueren en el camino, que se pierden en el camino. O sea, son enormes los riesgos. Por eso nosotros en nuestro país hemos hecho una campaña muy intensa, muy importante, una campaña publicitaria donde hemos advertido de los riesgos. Recientemente, precisamente el viernes de la semana pasada, concluimos un mes de reflexión en todos los institutos de educación pública de nuestro país, donde se conversó con los niños, donde se habló de los riesgos de la migración, porque muchos de ellos pensaban que emigrar a Estados Unidos era como irse de viaje, era como ir de paseo, y no eran conscientes de los riesgos de vida o muerte que enfrentan muchos de estos menores. Pero sí quiero decirle, para finalizar,
Para finalizar, sí quiero decirle que gracias a esta campaña, gracias a los esfuerzos que hemos hecho, las cifras han bajado considerablemente. En mi reciente viaje a México pudimos ver un declive significativo. En junio de este año fueron más de 1.800 menores los que México retornó hacia Honduras. Ahorita, en este mes de agosto que finalizó, apenas fueron menos de 200 menores los que estaban en México pendientes de ser retornados a Honduras. Igual cifra, iguales números han bajado también en Estados Unidos. Y eso pues nos satisface de pensar que las familias hoy están más atentas, conocen mucho más la problemática y saben que no es cierto que si un menor llega a Estados Unidos va a poderse quedar legalmente allá y poder tener una situación regular en Estados Unidos. Y más bien hemos hecho conciencia de que quien tenga fondos y que tenga recursos para pagarle a un coyote que transporte a sus hijos, que más bien lo invierta en nuestros países para generar mejores condiciones de vida a estos menores que se merecen lo mejor, porque cada uno de ellos es un ser humano con ilusiones, con sueños y con deseos de salir adelante.